Muy buenos días, amigos de MOL TV. Estamos en una nueva ocasión de Mirada Política para conversar sobre el acontecer nacional. Y esta vez nos acompaña Cristian Valdivieso, director de Criteria, una de las encuestadoras más importantes de la plaza. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Benjamín? Poco resfriado como todo el mundo parece, pero aparte de eso, bien, por suerte. Gracias. Muy bien, sí. Para no congelarnos, de hecho, vamos a ir inmediatamente con las preguntas, porque justamente el tema de los resfríos, los virus respiratorios, tiene copada la agenda. Y la primera pregunta apunta a que después de la cuenta pública, muchos creían, muchos decían, incluso gente no necesariamente oficialista, que una de las bases que le quedaba al gobierno era poner el acento en la gestión, después de dos derrotas electorales muy duras, que con la gestión sí podía sacar lustre al gobierno. Pero con lo ocurrido con el MinSal, queda un poco en mal pie esa idea de gestión. Lo que pasa es que un tema es que el gobierno decida poner el foco en la gestión y otra cosa es que efectivamente pueda hacer una buena gestión respecto a las cosas. La idea de poner el foco en la gestión tenía que ver con, digámoslo de esta manera, con los dos fracasos que había tenido el gobierno. El primer fracaso en el plebiscito de salida, donde de alguna manera el programa había quedado absolutamente en cuestión, y por lo tanto no podían articular un programa de gobierno sobre la base de una nueva constitución como la que habían pensado. Y por otro lado, el segundo fracaso, el del 7 de mayo, donde la coalición oficialista en conjunto salió derrotada, y al salir derrotada quedó en una posición muy desmejorada respecto a la derecha, y por lo tanto todas las posibles reformas, todos los posibles cambios que podrían haber sido la segunda agenda del gobierno estaban también en entredicho, porque ya no dependían de la fuerza del gobierno, ni siquiera de su correlación de fuerza interna. Entonces se pone la idea de la gestión. Pero la gestión es una declaración de intenciones, y que si tú no estás preparado o no tienes efectivamente las mejores personas para gestionar, bueno, se te puede venir el tema encima. Tanto así, Benjamín, que si uno se remonta a la cuenta pública, no hubo nada, ninguna conversación dentro de las 3 horas 36 del presidente que aludiera a cómo se estaban preparando para un invierno que Mm. evidentemente era muy crudo, y por lo tanto ahí hay un tema de falta de planificación. Una buena gestión requiere anticiparse a los hechos, planificar los hechos, entender el contexto en el que se van a producir las cosas y en función de eso actuar, no actuar siempre de alguna manera reactivamente como lo que le ha pasado al gobierno. Lo curioso es que la situación del subsecretario Arauz ya era muy complicada antes de lo que pasó el domingo y ayer, o pongámoslo de ayer cuando la ministra Toá reconoce que es un error, la ministra Aguilera también. Ya desde antes estaba muy complicado y el presidente había dicho el día viernes, había puesto un acento en el Consejo de Gabinete de no más errores. 2 días después la ministra reconoce que hay un error. Es muy complejo para el gobierno tomar decisiones drásticas, como por ejemplo remover al subsecretario, en un área donde fue tan duro con el gobierno anterior, donde sacó al pizarrón constantemente al gobierno anterior. Habría una derrota política en eso. Em, a ver, lo que pasa es que gobernar es tomar decisiones finalmente. Entonces, de alguna manera, más allá de si es duro o no es duro, el gobierno tiene que hacer tiene que tomar las decisiones que correspondan en función de cómo se va produciendo y se van desarrollando los hechos, y los hechos indican hoy día que hay un subsecretario que está absolutamente cuestionado, que evidentemente cometió errores y que en términos políticos está invalidado. Y eso es un problema complejo. Ahora, evidentemente que el gobierno tampoco puede llegar y remover un subsecretario si no tiene a nadie a quien poner para que eficientar el problema de las camas críticas, por decirlo de alguna manera, y asumir de mejor manera el rol. Pues entonces ahí está medio cruzado el gobierno. Ahora yo me imagino que hay gente preparada, gente que tiene experiencia y que perfectamente podría asumir el rol, porque además, mira lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo respecto de un subsecretario y si está o no preparado o en condiciones de asumir lo que tiene que asumir, y no estamos discutiendo, o el gobierno mismo no está discutiendo respecto de cómo hacer frente a una crisis sanitaria que se va a agudizar las próximas semanas. Sí, sabemos que el pic del virus incisional, la influencia, etcétera, está produciéndose en estos momentos y se va a seguir produciendo las próximas 2 semanas. Entonces, hay que estarse preparando para eso. Estamos en una discusión
digamos que compleja y más bien no en el fondo, sino que acotada al nombre de la persona y en una discusión más bien política que sanitaria. Justamente, muchos creo, opinan que en el fondo, saliendo el subsecretario Araos, se terminaría a lo mejor esa ondanada de críticas políticas para centrarse en lo sanitario. Otros opinan que la salida de Arauz se va a concretar cuando la moneda se dé cuenta que esta situación lo está golpeando directamente. Justamente ayer se reunieron varios exministros y en esa reunión trascendió que, por ejemplo, el subsecretario Arauz y la subsecretaria de Salud Pública habían manifestado una disculpa con el ministro Pari y el ministro Mañalich por cómo fue la crítica durante la pandemia. Hay una tensión también en eso, especialmente en el aspecto político, no sanitario, en lo político. Sin duda que hay una tensión ahí, Benjamín, y una tensión no resuelta y donde el gobierno permanentemente tiene que estar dando explicaciones respecto a lo que hizo anteriormente. Ahora, a ver, dichos y hechos. El gobierno tendría o tiene una oportunidad de alguna manera de empezar a romper esta suerte de piso de vidrio que tiene en muchos temas producto de las declaraciones que hicieron durante la gestión, o sea, durante el gobierno anterior en distintas áreas de las políticas públicas, pero particularmente respecto de cómo trataron al gobierno anterior en el manejo de la pandemia. ¿Ah? Hubo una crítica destemplada en muchos casos, se los trató como, bueno, se ha dicho, de infelices, de malditos, se hablaba de que nos estaban matando en un momento donde efectivamente estábamos en una crisis sanitaria de las más grandes que hemos tenido en los últimos 100 años. Entonces, el gobierno tiene ahí un tejado de vidrio. Entonces, bueno, ¿cómo puede el gobierno empezar a romper esto más allá de pedir disculpas o hacer declaraciones sentidas? Creo yo que tiene que ser con hechos bien concretos. Y, por ejemplo, si el gobierno tuviera la posibilidad y el coraje para poner a un subsecretario o subsecretaria de redes asistenciales que viniera de la administración anterior, demostrando que efectivamente hay un aprendizaje y que el Estado se administra a partir de la experiencia y no necesariamente de los poteos o las dinámicas políticas. Bueno, el gobierno daría una señal, pero muy, muy potente, si es capaz de meter equipos que efectivamente trabajaron anteriormente. Pero además no sería solo una señal desde el gobierno, sino que también desde el mundo político, de demostrar que efectivamente, cuando hay problemas que nos atañen como país, somos capaces de enfrentarlo estos de manera unida y más allá de los colores políticos del minuto. Entonces, esa creo yo sería una señal muy, pero muy poderosa desde el gobierno. ¿Y tú crees que esté como, porque el gobierno, No, no creo que vaya a evidentemente, suceder. exactamente, No, porque no, el no gobierno creo que tiene, vaya a suceder. claro, claro. De hecho, si bien la encuesta Criteria no había detectado un aumento en la aprobación del presidente después de la cuenta pública, sí había quedado una sensación relativamente positiva en el oficialismo después de esas 3 horas 36 minutos que mencionaba. Pero esa sensación se fuma con esta crisis sanitaria o todavía se puede volver a la cuenta pública como una forma de ir construyendo algo. A ver, desde mi punto de vista, esa suerte a ver, desde mi punto de vista, primero digamos que el presidente efectivamente en términos de oratoria, de capacidad de seducir, de atraer a las audiencias, es un maestro, es un político que tiene una gran capacidad discursiva, una gran oratoria y una gran capacidad de sintonizar con las personas. Y desde esa perspectiva, la cuenta pública en términos performáticos fue una cuenta pública muy bien hecha. No obstante, yo creo, y esa es mi opinión, de que esa cuenta pública fue una cuenta pública bien hecha, pero que le habló fundamentalmente a la izquierda, a las izquierdas, de alguna manera. Le habló a sus dos almas. El presidente les dijo que sus dos almas podían estar heridas, estar dolidas, pero que tenían que seguir adelante, que había un proyecto común y las invitó a seguir trabajando en conjunto en el gobierno. Yo no creo, no vi en esa cuenta pública una cuenta que estuviera muy orientada a recuperar apoyo desde el punto de vista de los ciudadanos en lo profundo. Se tocaron temas que eran importantes, sin duda, como la seguridad y otros temas migratorios, pero dentro de un mundo
de contenidos, de un mar de contenidos, si se quiere, que hicieron que esos mensajes que a lo mejor está esperando la sociedad o la ciudadanía pasaran de alguna manera, digamos, desapercibidos en lo grueso. Por eso yo siempre pensé que era una cuenta pública muy bien en términos performáticos y que le hablaba a su grupo, que además ponía a Bachelet en el centro de la conversación. De alguna manera decía, aquí tenemos una izquierda amplia, grande, y sobre esta izquierda tenemos que construir. Es más, con esta izquierda tenemos que ser capaces también de enfrentar la arremetida de la derecha más ultra de lo que viene. Entonces yo tengo la impresión de que esa fue una cuenta pública muy de volver a hacer un llamado grande a la tribu, ¿verdad? Y a recuperar fuerzas de las alicaídas almas del gobierno, no necesariamente en lo otro. De hecho, si tú miras los datos de la encuesta Criteria que publicamos este fin de semana también, donde el crecimiento económico es una de las máximas expectativas de la población, no solo de republicanos, que la gente que votó por republicanos le pone mucho foco al tema del crecimiento económico, pero en general la población también, hubo muy pocas palabras en la cuenta pública. Entonces, pensar de que por un acto performático potente el presidente iba a sostener estructuralmente un alza, yo creo que era ilusorio. A lo mejor podía circunstancialmente el mismo día subir algo porque había sido una buena puesta en escena, pero que estructuralmente no, porque no hay nada nuevo sobre lo cual la gente diga efectivamente podemos recuperar la confianza en el gobierno. Y por eso que sí, creo que hay que volver a la cuenta pública en términos de gestión. Sí creo que hay que volver a la cuenta pública en el sentido del llamado que hace el presidente a decir, bueno, tenemos que mejorar las condiciones de vida de la población en seguridad, en delincuencia, en migración, en salud, ¿verdad? En temas previsionales, etcétera, pero eso requiere gestión. Y lo que pasa ahora es que ese llamado queda medio, digamos, en entredicho a propósito de lo que está pasando con la crisis sanitaria. Y por eso que es tan relevante que el gobierno haga de esto no una agudización del problema que en términos de confianza, porque cuando la ciudadanía en general, y en esto estoy hablando en promedio, pero en general piensa en la capacidad de gestión de este gobierno, lo piensa en términos críticos. Es decir, la gente siempre tiene la idea de que el gobierno no lo va a hacer bien. Mm. Entonces, la capacidad que tenga el gobierno de romper, digamos, esa suerte de juicio instalado en la sociedad, es muy, muy poderoso porque efectivamente es contraintuitivo con lo que podría pasar y efectivamente podría ser una buena noticia. Entonces, ¿cómo el gobierno toma esto, tremenda crisis, como una gran oportunidad? Yo creo que la forma de hacerlo es, como te decía adelante, es decir, que el gobierno Mm. entienda que el problema no se enfrenta solo desde la manera ideológica que lo puede haber visto una determinada coalición de gobiernos, sino que se enfrenta con una política de Estado. Y la política de Estado trasciende a los gobiernos de turno y como señal, sería una señal muy potente si el gobierno dijera, traigo a la gente, o invito al menos, Mm. a la gente que gestionó la pandemia anteriormente a que se haga cargo y nos ayude a enfrentar esta crisis. Bueno, al menos hay una señal muy positiva de parte de los exministros, pero la oposición que criticó duramente el uso de las acusaciones constitucionales, por ejemplo, ya en este gobierno lleva tres y anunció dos. Ahora, hay que hacer la salvedad que no es toda la oposición, me refiero, algunas son acusaciones de republicanos y otras de Chile Vamos. No es el mismo Chile Vamos que antiguamente era gobierno el que ahora está contraatacando con las acusaciones constitucionales, pero justamente para republicanos esta estrategia de acoso y derribo tiene un incentivo perverso, que es que al Frente Amplio, al fin y al cabo, le vino bien en el gobierno anterior. Las acusaciones constitucionales permanentes a un gobierno que estaba muy mal en la encuesta, al final tuvieron un éxito electoral. Depende. Porque, porque no tenemos el contrafactual. O sea, yo te lo diría de la siguiente manera, Benjamín. Primero, creo que las acusaciones constitucionales no sirven de nada, no sirven de nada, cambian, enturbian una cierta discusión, la ponen en otro lugar, que esta es una discusión de la sociedad, una discusión respecto de cómo el gobierno enfrenta una crisis sanitaria y la ponen en la discusión, digamos, parlamentaria, pero además cambian el eje de la conversación. Hoy día, cuando la gente está preocupada de la crisis sanitaria, cuando quiere ver al gobierno actuando, bueno, esto vuelve a ser una crisis política y una crisis de discusión respecto de determinadas personas en particular, y esto termina generando una distancia de la sociedad con la política en general. Es decir, tú puedes a través de una constitucional arrinconar más al gobierno, pero los que terminan
perdiendo ahí es la clase política en su conjunto, porque de nuevo aparece más preocupada de sus propias agendas, de sus propios intereses, que los problemas de la ciudadanía. Y por otro lado, por eso te decía, depende, cuando el famoso dicho de que no distraigas a tus amigos, a tus enemigos cuando se están equivocando, por otro lado, es bien relativo lo que puede pasar, porque efectivamente cuando republicanos empiezan a criticar al gobierno, esto pasa a ser un problema político y de tensión política y no un problema de gestión. Y cuando pasa a ser un problema político y no un problema de gestión, bueno, mucha gente dirá, mira, el problema, el problema es de los intereses políticos de la derecha y no un problema de una mala gestión del gobierno. Entonces, por eso te digo, depende. Yo creo que las acusaciones constitucionales no conducen a nada, distraen la conversación y al mismo tiempo terminan afectando en general a la clase política y los réditos son bien relativos. O sea, dicho de otra manera, no creo no creo que al gobierno de Piñera o del presidente Piñera le haya ido más mal por las acusaciones constitucionales. Los que se terminaron debilitando en ese minuto, pudiendo haber gobernado igual sin tantas acusaciones, fue la izquierda que hoy día es gobierno, porque hoy día le cobran una tras una tras una todas estas boletas de las acusaciones constitucionales y los juicios críticos que tuvieron. Y lo mismo le va a pasar eventualmente a Republicano el día de mañana si es que llega al gobierno. Y por eso creo yo que Chile Vamos se está cuidando más de esto, porque entiende que finalmente son boomerang las acusaciones constitucionales y que no acercan a la ciudadanía. Total, total. A propósito de Chile Vamos o de la UDI en particular, una jugada interesante o un escenario interesante que se abrió después de la cuenta pública fue estas reuniones del presidente Boric con el gran empresariado para hablar sobre la reforma tributaria o el pacto fiscal como ahora la moneda ha tratado de imponer. La UDI se molestó, manifestó un malestar de que se esté hablando con los empresarios y no con ellos, que al fin y al cabo es el Congreso donde se tiene que fraguar un acuerdo para sacar adelante un pacto tributario. ¿Qué opinas de esa jugada bueno, del presidente, de Marcel? Y si es que tiene olor a cocina o no, porque también está ese concepto mal usado en su momento de que todo este tipo de conversaciones eran una cocina. Complejo el tema. Mira, primero, el gobierno está, digamos que con una suerte de soga al cuello porque puso una cantidad de expectativas en una reforma tributaria durante la cuenta pública que puede ser de nuevo, ¿verdad? Un tremendo boomerang como lo fue abrazar el proceso constituyente y abrazarse a la prueba, es decir, todo lo que vamos a hacer para adelante parte el día que se apruebe una nueva constitución. Ahora, de alguna manera, hay una idea similar. Todo lo que podamos hacer depende de una reforma tributaria, como dijo el presidente. Entonces, al ponerse esa, digamos, soga al cuello, el gobierno hoy día tiene que hacer lo que sea posible para poder sacar una reforma tributaria, porque si no, va a ser una tercera derrota. Proceso constituyente, elecciones de consejeros 7 de mayo y ahora la seguridad que vamos a hacer muchas cosas pero a propósito de una reforma tributaria y que no te resulte, bueno, es un tremendo problema. Y eso es creo yo, es lo que hizo que el ministro Marcel rápidamente recogiera caña y dijera esto no es una reforma tributaria, sino que es un nuevo pacto fiscal para ir a hablar con los empresarios. ¿Por qué el gobierno va a hablar con los empresarios? Porque hoy día la derecha, el Congreso, Chile Vamos y Republicano tienen muy pocos incentivos para darle al gobierno una reforma tributaria más aún una reforma tributaria que pretenda o que busque recaudar más. Lo que te decía adelante, lo que está mirando Republicano, lo que mira Chile Vamos es que lo que hay que poner foco es en el crecimiento económico antes que en la recaudación. Y por lo tanto, una reforma que no ponga el foco más bien en el crecimiento y menos en la recaudación, no les va a interesar, por una parte. Y desde esa perspectiva, el gobierno dice, no tengo mucho que ganar en el Parlamento y tengo que buscar conversar con gente que tenga una mirada de más largo plazo, porque la política tiene mirada más de corto plazo, lo estamos viendo. Entonces, los empresarios, pudiendo tener una mirada de más largo plazo, dicen, resolvamos este problema para que no quede instalado un problema de aquí en adelante. Pero el problema que tenemos acá es que los que terminan votando son los parlamentarios, que tienen otros intereses y que al mismo tiempo pasa, Benjamín, que los parlamentarios de Chile Vamos, que son la mayoría de la oposición, hoy día igual están tensionados por lo que diga o deje de Mm, decir mm, republicano. Es mm. decir, es teóricamente cierto, pero ilusorio que republicano no tiene fuerza en el Parlamento. Hoy día que la fuerza la tiene Chile Vamos, porque todos los parlamentarios de Chile Vamos inevitablemente
están de alguna manera condicionados por las expectativas, por los mensajes o por las intenciones que tenga la gente de Republicanos, porque Republicanos se transformó en una marca muy poderosa y vienen elecciones. Entonces muchos de ellos están pensando que no quieren pelearse necesariamente con ellos. Entonces, dicho eso, el problema es complejo y por otro lado vemos a un Chile Vamos que está viendo a lo mejor la oportunidad de desligarse de esta imagen de ser una derecha social empresariado. Está tomando esto como una oportunidad de decir, bueno, no, aquí las conversaciones se producen con nosotros y vamos a ver cómo esto va moviéndose, pero es una oportunidad que están tomando. No nos olvidemos que varias leyes, entre otras las leyes de pesca, fueron orquestadas, escritas en sus proyectos de ley dentro de las mismas, de muchas empresas y fueron Mm, enviadas directamente a parlamentarios y eso mm, está estipulado legalmente mm. en el proceso que hubo. Y por lo tanto, para la derecha puede ser esto una oportunidad de tratar de sacarse ese estigma. A propósito de Chile Vamos y Republicano, eh, uno de los últimos estudios de Criteria analizó un poco al votante de ambos grupos, porque juntos suman 56%, un récord para el sector, digamos, la derecha. Nunca habían llegado a un electorado así, con voto obligatorio además, pero el votante de Chile Vamos y el votante republicano tiene diferencias. ¿Cuáles, por ejemplo, de las que detectó el estudio? Tienen varias similitudes y algunas diferencias efectivamente. Digamos que es la gente que votó en la última elección por Republicano o por Chile Vamos, no son votantes duros de Republicanos necesariamente Claro. hasta ahora. Pero yo te diría que, Benjamín, que la principal diferencia tiene que ver con el juicio que tienen sobre el proceso constituyente. ¿Ya? Sobre el proceso constituyente, en tanto proceso que era necesario, donde la gente republicana no lo ve para nada necesario, no lo veía, y los de Chile Vamos tienen una mirada más positiva respecto de la idea de un nuevo proceso constituyente, y también respecto de lo que pueda pasar en el plebiscito de salida, donde el mundo republicano es mucho más crítico, mucho más distante de aprobar una nueva constitución que lo que es el mundo de Chile Vamos. En corto, republicano está mucho más chato, mucho más aburrido y con mucho menos expectativa de lo que puede producir una nueva constitución y de un proceso constituyente de lo que está el mundo de Chile Vamos, que ve que puede ser algo más virtuoso de lo que están viendo los otros. Eso te diría que es uno de los temas centrales. Y lo otro que es llamativo y que tiene que ver quizá con la crisis que tiene Chile Vamos, es que la gente que votó republicanos en general tiene una mala imagen de Chile Vamos. Es decir, Mm, también hubo un voto republicano como una crítica a Chile Vamos. mm, Y quienes votaron por Chile Vamos no tienen necesariamente una mala imagen de republicano. Entonces ahí hay un tema de mm. tensión sobre quién tiene la hegemonía del sector, pero hasta ahora lo que se ve es que el partido entrante republicano logra tener todas las virtudes del nuevo. Es decir, no tiene ninguno de los vicios del pasado porque no tiene pasado y tiene todas las ventajas de ser nuevo porque de alguna manera viene a refrescar la política y viene a impugnar a los que estaban antes. Y eso se siente, ¿ah? Y esas diferencias, estas son dos preguntas en una. Esas diferencias del electorado, ¿tú crees se traducen en los dos bloques dentro del Consejo Constitucional o crees que van a actuar más o menos coordinados, considerando que juntos ejercen una mayoría importante que les permitiría aprobar lo que ellos más o menos estimen? Esa es una pregunta. Y la Ya. segunda pregunta es si estas diferencias eh, pueden afectar al proceso en sí mismo, a la imagen que la gente tiene del proceso, porque si hay un electorado que ya tiene decidido que va a votar en contra o que está chato del proceso, evidentemente tiene muy cuesta arriba el Consejo poder, bueno, pues reencantar a la gente por un lado, o ya directamente lograr el 50+1 para aprobar un texto que al parecer la mayoría no lo quiere o no lo demanda más bien. Claro, yo creo que la tienen en cuesta arriba, a diferencia del proceso anterior, que partió con mucha intensidad, con muchas ganas, con mucha vehemencia, digámoslo de esa manera, desde el punto de vista de la opinión pública, y terminó con mucha decepción y con mucha frustración. Ahora es al revés, parte con mucho desgano, desinterés, y con un grupo, como te decía, que votó, entre otras cosas, por los republicanos porque no quería un nuevo proceso constituyente o no quería, digámoslo de otra manera, no quería que la conversación política se volcara sobre
el tema constitucional y sobre una nueva constitución, sino más bien quería que la conversación política se volcara sobre las necesidades más acuciantes y más concretas, más materiales, crecimiento económico, migración y temas de seguridad. Entonces ahí el mundo republicano, digamos, el partido José Antonio Cast tiene una suerte, se les instaló una paradoja, les fue tan bien porque la gente no quería el foco en un proceso constituyente, pero hoy día son también responsables del éxito o del fracaso del proceso. Entonces, en ese contexto, lo que uno imagina es que lo que podría ser es que pudieran Chile Vamos y republicanos encontrar puntos en común, intereses de asociarse para que esto termine bien, por una parte, y por otra, intereses de no ser ellos los que terminen haciendo fracasar el proceso y quedando instalados como quienes hicieron lo posible por conflictuar, por tensionar, por no llevar a puerto el proceso. Entonces, creo que hoy día puede haber una suerte de intereses mutuos que permitan que intenten sacar esto adelante. A Chile Vamos también le interesa que el proceso sea exitoso porque Chile Vamos se la jugó por este nuevo proceso. Ujú. Es decir, un nuevo fracaso de Chile Vamos también, bueno, el proceso constituyente también sería un fracaso no solo del mundo de la centroizquierda que empujó el proceso y el gobierno, sino que también de Chile Vamos, que fue muy proactivo en eso y que pagó muchos costos por esto. No nos olvidemos que en parte, de nuevo, mucha gente salió a votar republicano porque no quería enfocarse en un nuevo proceso constituyente y afectando también a Chile Vamos. Entonces, pueden haber intereses ahí colectivos. Ahora, yo creo, Benjamín, que hoy día respecto del proceso constituyente estamos en un momento donde todos se quieren portar bien, donde todos quieren ser ordenaditos al principio, todos quieren decir que tienen las mejores intenciones, porque lo que no quiere nadie es terminar siendo sindicado o apuntado como responsable de un nuevo fracaso. Es decir, si esto fracasa, que sea por culpa de otro y no por culpa mía. Entonces, estamos en un momento donde hay muchos intereses cruzados, donde hay una izquierda que tampoco ve muy virtuosamente este nuevo proceso, porque es un proceso que va a ser va a tener como resultado algo muy distinto a lo que imaginaron, pero que hoy día quiere también estar más ordenada, más, digamos, buscando los consensos, porque no quiere aparecer como los conflictivos, porque sabemos que finalmente, a propósito de la experiencia anterior, quienes más generan conflicto, quienes más generan, digamos, polarización, adversarialidad, son finalmente los que terminan pagando altos costos y siendo apuntados como los que no quieren los grandes acuerdos, no quieren los grandes consensos, etcétera. Y yo creo que hoy día nadie quiere ser apuntado rápidamente por eso. Por eso que estamos viendo muy buenas declaraciones de intenciones, muy buenas, digamos, inquietudes o actitudes iniciales, pero vamos a ver cómo esto se va moviendo y sobre todo, como dices tú, ¿qué va pasando con si las encuestas siguen diciendo que la gente no quiere aprobar una nueva constitución? Y Porque, perdona, sí, porque puede no querer aprobar una nueva constitución porque no la quiere, o porque quiere no aprobar nada que venga de las élites o de los grupos políticos. Y esa es la gran paradoja, porque no nos olvidemos que seguimos viviendo una crisis de desconfianza institucional muy, pero muy grande. y haciendo ficción, ¿cómo saldríamos de esa crisis si en diciembre se rechaza un texto constitucional por segunda vez? Em, eh, ¿tú ves que puede haber, que se agudice esa crisis con las élites o al fin y al cabo las demandas de la ciudadanía vinculadas con seguridad y con crecimiento económico finalmente, si se ataca eso y se prioriza eso, puede que aplaque ese malestar? Porque, ¿qué Mm. queda en este momento de octubre del 19? Sí, no, esto es una reflexión profunda y buena. Em, lo primero es que el presidente ya dijo, y lo dijo porque tiene sentido de realidad a esta altura, no puede haber un tercer proceso constituyente porque el desgaste constitucional es muy, pero muy grande. ¿Ya? Lo que ha pasado entre octubre y el 19, entre otras muchas cosas, es que el imaginario de la sociedad respecto de que una nueva constitución podía producir los cambios que la sociedad en ese minuto estaba demandando, eran muy grandes y eso se ha ido diluyendo. Se ha ido Mm, diluyendo porque en ese momento, durante el 19 y gran parte del 20, incluía la elección de constituyente de la época, lo que estaba como relato social dominante era aquello de que el problema central de Chile tenía que ver con la desigualdad en distintos ámbitos, en educación, en salud, en previsión, en trato, ¿ah? En relaciones, etcétera. Una desigualdad material y también relacional.
y que gran parte de eso se podía ir resolviendo con una nueva constitución. Entonces, había mucha expectativa. El desgaste constitucional, o el desgaste del tema constitucional, dice relación con que la sociedad de pronto empezó a girar y las prioridades cambiaron y las prioridades se tornaron mucho más materiales y concretas y el tema de la desigualdad no desaparece, pero queda, digamos que en una posición relativa muy inferior a los temas de seguridad, los temas de migración o de regulación migratoria y los temas de crecimiento económico, que también de alguna manera tienen en sí mismo contenido una fuerte dosis de desigualdad. Y esos temas no se asocian con una nueva constitución como dispositivo para resolverlos tan claramente. ¿Me explico? Es decir, si en algún minuto la constitución era el dispositivo que permitía encaminar un proceso de salida para las grandes dificultades que la sociedad percibía, hoy día eso no se percibe como tal. Entonces, efectivamente, si hay un nuevo fracaso, el foco de la política va a tener que estar instalado en hacerse cargo de las necesidades más urgentes y el tema constitucional va a quedar ahí votando, votando, votando hasta que en algún minuto se va a volver a reabrir. Mm. A propósito de heridas que no cierran o que se reabren, este año se cumplen 50 años del golpe de Estado y ya se está instalando el tema del debate en la agenda pública. Más allá de los necesarios debates, de lo que ocurrió, ¿es un tema que mueva o influya en las encuestas? Em, El tema de los 50 años hoy día es un tema esencialmente de élites, ¿ah? Es decir, de élites y de élites más politizadas en general. La sociedad está muy distante, no es que no le importe, no es que sea irrelevante, pero es un tema que ya es lejano, que es distante y que además está en una esfera muy, 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 muy digamos que distanciada de lo que la gente está preocupada hoy día fundamentalmente. Entonces, desde esa perspectiva, yo tengo la impresión de que la discusión sobre o la conversación sobre los 50 años va a ser una conversación muy política, muy de élites y que se va a percibir en general por el resto de la sociedad poco acoplada con las necesidades, con las urgencias y con las preocupaciones centrales que tiene la ciudadanía. Por lo tanto, va a terminar siendo una suerte de conversación muy por arriba, donde la gente se va a vincular poco y que no va a lograr posiblemente lo que logró la conversación que hubo para los 30 años, que fue una conversación del golpe con Ricardo Lago, donde efectivamente hubo una sociedad que se conectó mucho más, porque además, digámoslo, han pasado 20 años desde el 2020, 23, y hoy día la gente que estaba viva para el golpe y para la gente que es muy, pero muy relevante, esto es claramente minoritaria en la población. Oye, para ir terminando, una cosa que se me queda en el tintero respecto un A mí poco a... respecto a Sí. ese tema, a mí me termina preocupando un poco que la discusión, Benjamín, termine siendo un motivo de confrontación de las élites Mm, políticas, mm, que termine desacoplando aún más a la política de las preocupaciones de la gente, que terminando en discusiones más de orden, digamos, ideológicas e históricas, que pueden ser muy interesantes, muy relevantes, pero que terminen conflictuando más a la clase política y afectando potencialmente, a partir de esa conversación, la posibilidad de tener una nueva constitución porque terminemos más politizados. No nos olvidemos que la conmemoración de los 50 años va a ser a 2 meses de que mm. se resuelva el plebiscito de salida. Y por lo tanto, esas cosas, esas señales políticas, sin duda van a tener efectos electorales posteriores también. Y no solo eso, le sumaría también la posibilidad de acuerdo. Al final, si hay tensión. Exactamente, de acuerdo, exactamente, en Mm. reformas, etcétera. Oye, para ir terminando, es justamente el presidente el día sábado fue a la celebración de su partido, del aniversario de su partido, Convergencia Social, y apeló a que su gobierno tenía que mantener una cierta rebeldía, lo que fue traducido por la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en que nunca se debe ser indiferente a la injusticia y desigualdades. Es un mensaje correcto, también es un mensaje para los propios, pero que al final trasciende, que también genera la reacción de la oposición. No, ese sí que es un mensaje endógeno, es decir, un mensaje absolutamente para los propios, para su propio grupo. Y yo creo que es un poco ingenuo pensar que esto no se iba a viralizar o no iba a trascender respecto de lo que se estaba conversando solo ahí. Ahora,
Es inevitable que esta generación más joven que está en el gobierno y que va a seguir en política en los próximos, no sé, 30 años de todas maneras, quiera mantener viva la idea de la suerte de rebeldía. Eso es parte de, digamos, constitucional de una generación joven que es rebelde por definición y que quiere sentirse capaz de cambiar el orden de las cosas. Tengo la impresión de que el presidente intentó conjugar dos cosas, es decir, que era posible ser rebelde también con el sentido de la lógica política de que era posible ser rebelde, perdón, y al mismo tiempo era posible intentar gobernar y producir cambios en mayoría. Y que la rebeldía en sí misma no tenía por qué ser un atentado contra la posibilidad del diálogo, de los acuerdos y de la búsqueda de grandes mayorías para producir las transformaciones que ellos querían alentar. Entonces yo más allá de la cuña, en esto creo que el presidente lo que está haciendo, lo que estaba haciendo era hacerle ver a su grupo más cercano que la realidad indicaba que las grandes transformaciones o se hacían en mayoría o eran imposibles de hacer. Y desde esa perspectiva creo que era un mensaje adecuado y que no iba contra la idea de la rebeldía. Me llama la atención en el sentido siguiente. La cuña aparece como una cuña muy, em, digamos, llamado, inflamante, pero el trasfondo de lo que hay ahí, creo yo, es que el presidente está hablándoles de la importancia de la sensatez política y de la importancia de construir grandes mayorías. Y creo yo que eso es un giro importante en el presidente. Esto se hace o con mayorías o finalmente termina en puras derrotas. Perfecto, perfecto. Cristian, te quiero agradecer por compartir con nosotros nuevamente, porque ya varias veces has venido y seguramente vendrás muchas más. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buena conversación. Que estén muy bien. Y a ustedes los invito a seguir conectados en Emol TV y siguiendo las noticias en Emol. Nos veremos el próximo martes. Muchas gracias.